Buenas tardes, jóvenes estudiantes, aspirantes a, este, a un cupo, ¿no? Dentro de la institución. Verdaderamente que para nosotros es una satisfacción muy grande que ustedes quieran entrar o enrolarse dentro de nuestro sistema educativo. La materia en la que nosotros vamos a trabajar, la materia de comunicación oral y escrita, la que nosotros vamos a delinear eh, la manera como vamos nosotros. Bueno, como les decía, tenemos lo que es la comunicación. Sabemos que dentro de este proceso académico en cuanto a comunicación, se ha venido transformando en cuanto a sus bases estructurales del manejo de cómo nosotros podemos intervenir dentro de nuestra lengua, que es lo más importante. Bueno, sabemos que lo que es comunicación oral y escrita ha tenido una transformación en sustancial en cuanto a las bases de cómo se nombra a la materia en sí. Es decir, en su momento, esta materia fue conocida como gramática, después como lengua, lenguaje y comunicación, y en la actualidad se la conoce como comunicación oral y escrita en el ámbito superior. Bien, sabemos que la comunicación es un proceso en el que se transmiten ideas, se transmiten conocimientos, se transmiten eh, mensajes en los que se pueden transformar en ideas que las personas pueden tenerla en diferentes aspectos. Para que haya una buena comunicación, tenemos que se puede intervenir dos personajes, pueden intervenir dos o más personas en un proceso de comunicación, pero sabemos que para la comunicación tenemos el emisor y el receptor. ¿De dónde deriva este vocablo de comunicación? Deriva del latín comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner algo en común. Entonces, es lo que se está diciendo acerca de la comunicación. Dentro de la comunicación, nosotros también tenemos diferentes aspectos. Por ejemplo, como decimos, diferentes aspectos en cuanto a intercambios de ideas. Por ejemplo, en esta lámina que les he traído a presentar el día de hoy, podemos ver diferentes grupos. Como yo les decía, que la comunicación podía ser entre dos o más personas. Entonces, aquí podemos visualizar puede ser un equipo de trabajo o como puede ser también un equipo educativo, un docente trabajando con sus estudiantes. En la parte posterior igual, miren, tres grupos de estudiantes. Entonces, este es el proceso de comunicación, proceso comunicativo. Dentro de este proceso existen dos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal, nosotros tenemos las conversaciones, las entrevistas, los libros, las cartas, los correos electrónicos, es decir, todo lo que nosotros podemos hacer de manera oral, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos una comunicación verbal que se ha hecho tan elocuente en la actualidad. Enviar un mensaje de voz en vez de estar escribiendo. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil, se nos hace más, eh, es, es más interactivo, pues, ¿no? Realizar un audio para la otra persona. Entonces, eso lo determina como una comunicación verbal. Tenemos la comunicación no verbal, que la tenemos por medio de gestos, miradas,
posturas. ¿Por qué se dice de posturas? Porque simplemente con de una manera visual, ¿ya? De una manera visual yo puedo comunicar muchas cosas. Por ejemplo, con una mirada puedo decir que estoy alegre, con una mirada puedo decir que estoy enojada, ¿ya? Entonces, en esa parte, la comunicación no verbal. Tenemos los emoticones que son tan comunes en la actualidad también, ¿verdad? Dentro de la tecnología se han incrementado muchos podríamos decir, formas de que sean no verbales. Por ejemplo, tenemos los GIF, también esos entrarían en la forma no verbal, las expresiones faciales, corporales, entre otras. Y en esas, entre otras, tenemos nosotros lo que les estoy diciendo ahora, lo de la tecnología. Bien. Entonces, la comunicación escrita, como es algo tan importante dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestro diario vivir, nosotros tenemos que la escritura marcó un hito en la historia, ya que en aquellos tiempos cuando recién se pudo transformar lo que era la comunicación, se podía ver cómo se empezó a escribir, empezaron a escribir, podemos visualizar en el papel en que se utilizó esos documentos que se quedaron para la historia, eran los papiros, así se los denominaba papiros, en los que se escribían no letras como ahora, como un alfabeto, se escribían con jeroglíficos. Entonces, esto tenían características, podían ser unas formas de animales, de lanzas, es decir, también eran como tipos emoticones, que en ese tiempo también era una forma de poder comunicarse. Entonces, podemos ver aquí que se inventó la escritura al inicio de la historia de la humanidad. En esta imagen llamada papiro de Artemidoro, que contiene el primer mapa de la península ibérica, en un rollo de 3 metros de largo, escrito en el siglo I antes de Cristo, tal vez en Alejandría. Es decir, miren cómo han podido recabar o rescatar este documento para que quede en la historia y que quede plasmado que la comunicación escrita viene desde las raíces, desde nuestros inicios. Nosotros fomentamos lo que es la escritura. Bueno, dentro de esta escritura nosotros tenemos una comprensión de textos. Dentro de esta comprensión de textos tenemos la construcción de una representación coherente en la que es capaz de interpretar frases teniendo en cuenta definiciones, que parece tener un papel activo y dinámico en la construcción de ideas. Es decir, que cuando yo puedo leer un documento, ese documento debo de saberlo receptar, debo de conocer cómo yo lo puedo interpretar, que es lo más importante, y cómo yo lo puedo decirle a la otra, o cómo puedo yo decirle a la otra persona, cómo yo voy a poder interpretar ese texto, ese párrafo, o algún libro que yo lea. Entonces puedo narrar cómo yo he interpretado ese texto. Ya, ¿y qué es lo que busca el lector? Vamos a ver qué es lo que nos dice, que busca encontrar el significado de lo que lee, utilizando conocimientos con la información, que hay una estrecha relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada representación de lo que lee. Entonces, eso es lo que se enmarca aquí, de que todo lo que yo leo lo puedo argumentar. Entonces, todo lo que está plasmado de manera escrita, yo lo puedo plasmar de una manera verbal también.
Bien, entonces aquí dentro de estos tipos de textos, nosotros tenemos que existen diferentes formas en cuanto a la psicología cognitiva y tenemos en la parte donde se representa este tipo de, de texto, tenemos los expositivos y los textos narrativos. En los textos expositivos nosotros tenemos un sinnúmero de textos y en los narrativos de igual manera, porque podremos, si podemos decir que dentro de este proceso de conocimiento de cómo varían, cómo se determinan los textos, entonces nosotros podemos determinar que son de gran importancia dentro de este proceso. Ya, y entonces es importante que ustedes como educandos en el nivel superior sepan determinar qué tipo de textos es el que ustedes llegan a sus manos. Bien, entonces dentro de estos tipos de textos, bueno, tenemos los textos expositivos y los textos narrativos. Dentro de los textos expositivos tenemos todo lo que son los textos, por ejemplo, si ustedes están optando por un cupo en la parte de electrónica, entonces todo lo que, con lo que concierne a la argumentación de la línea de donde ustedes vayan a estudiar. Y los textos narrativos tenemos, por ejemplo, los cuentos, tenemos las fábulas, es decir, un sinnúmero de textos también que están enmarcados dentro de esta de estos tipos de textos que son muy importantes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? Miren que las características de estos textos deben de tener coherencia, cohesión y conexión. ¿Por qué coherencia? Porque deben de concordar una idea con la otra. Es lo importante de este tipo de textos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enmarcados en una cohesión, que es decir, que también se alinea, ya se alinea con toda la información para que pueda tener una correcta conexión. Entonces, miren, la coherencia, la cohesión y la conexión son las características principales de este tipo de textos. Bueno, entonces tenemos aquí lo que son las variables dependientes del sujeto, porque anteriormente vimos las variables del texto. Ahora, por ejemplo, tenemos el reconocimiento del léxico, la construcción integral del significado de frase y la motivación y comprensión lectora. Reconocimiento léxico es saber determinar la forma cómo está escrito el libro. Si dentro de ese texto hay palabras desconocidas, entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? A ver, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Yo debo si desconozco alguna palabra, buscar en el diccionario, buscar, entonces, ¿por qué? Porque nosotros, los individuos, las personas, somos por curiosidad, es innato nuestro como seres humanos, ser curiosos. Entonces, la curiosidad que llegue a ese nivel, de que si desconozco una palabra, no quedarme con la duda, ¿qué significará o por qué pusieron esa palabra ahí? Entonces, es buscar un diccionario y enriquecerme de ese léxico que nos está otorgando ese texto, otorgando ese libro que yo tengo en mis manos. Entonces ustedes deben de también ser partícipes de este enriquecimiento, como les digo, ¿no? De este enriquecimiento verbal. Bueno, construcción integral del significado de frases, es decir, que yo tengo una coherencia entre todo lo que está dentro de esta gama de ideas en las que están plasmadas, que donde el autor ha hecho su interpretación. Ya, y la motivación y comprensión lectora, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy motivada, entonces me va a dar la pauta para poder
para poder entender, comprender ese texto en que ha llegado a mis manos. Porque la lectura se motiva por el querer conocer algo más. Lamentablemente, en la actualidad, los jóvenes no, como que no les agrada mucho el hecho De de leer. ser muy curiosos por la lectura, no Ujú. querer leer un libro. En ocasiones ni siquiera, porque yo me toco con los jóvenes y los chicos leyeron esta noticia, solamente lo que encuentran en el internet, eso sí es que lo Ok. leen. Si es algo agradable, lo leen. Si es de Copia y farándula, pega. seguro que va a estar ahí va a estar en boga, va a estar de moda. Pero si es Copia y pega. algo si es de economía, si es algo más allá, de política, entonces no leemos nada, no nos interesamos por conocer. Entonces, por eso dice motivación y comprensión lectora. De pronto puede ser que también dentro de nuestra sociedad no haya la motivación porque de pronto desde los inicios de escolares no, no hubo esa motivación. O de pronto en casa tampoco no había la motivación de alguna persona que les pueda eh, facilitar a ustedes cómo poder interpretar un texto, porque eso también es muy importante. Bueno, eso en cuanto a la comprensión. Ahora vamos nosotros a tratar sobre las inferencias. ¿Qué es una inferencia? Miren, es algo muy importante que ustedes sepan determinar qué es el proceso que se derivan a partir de las conclusiones y las premisas. Entonces, dentro de estas inferencias, nosotros tenemos algunos ejemplos en los que nosotros vamos a determinar cómo se pueden encontrar este tipo de ideas. Bueno, dentro del colegio, los que recién han egresado, me imagino yo que les han de ver, bueno, dentro de su pensum académico actual existe la materia de lectura crítica. Entonces, dentro de esta lectura crítica entran las inferencias. Entonces, miren, tenemos aquí, a ver, vamos a retroceder un poquito, dice, se derivan conclusiones a partir de las premisas. Miren, Ah, esa la está premisa facilita. en este caso es que, un momentito, ya, ya, bueno, la premisa es que José se quedó sin el juguete. Ya, entonces, como lo dice aquí, pues no. Y en conclusión, podríamos decir que como él no tenía su juguete, se quedó sin jugar. Entonces, la premisa, si me levanto temprano, llegaré puntual a mi clase. Si tengo paciencia, las cosas saldrán bien. Es decir, que ustedes de pronto determinan la premisa dentro de este proceso. La noche es oscura, seguro que llueve. Por ejemplo, hay muchos truenos, seguro que va a llover. Entonces, como por ejemplo el día de hoy, ¿verdad? Ya, entonces ayer estudié mucho, seguramente sacaré buena nota. Entonces, en ese caso, ahí tenemos este tipo de inferencias. Dentro de las inferencias también tenemos nosotros el sintagma, que es un conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración. Entonces, a ver, vamos a determinar ahora qué es una oración. Una oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. Eso nos han enseñado a través de la historia, porque eso me lo enseñaron a mí, se lo están enseñando ahora a todas las generaciones, ¿verdad? Es decir, eso fue pasado, es presente y será futuro. ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar. Esa estructura no va a cambiar. Entonces, la oración es sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir sentido completo? Sentido completo es haya la concordancia entre sujeto, verbo, predicado, los artículos.
Conocemos también los modos adverbiales, ¿verdad? Los modos de tiempo, de lugar, es decir, todo debe de tener coherencia, porque yo si estoy hablando en pasado, siempre tendré que remarcar tanto las expresiones de tiempo, las expresiones de lugar, enmarcarlas en el pasado, el verbo en pasado. No es que voy a decir, yo jugué mañana. ¿Estará correcto? No, ¿verdad? Entonces, yo jugaré mañana. Yo jugué ayer. Por eso yo les digo que tiene que haber, dentro de esta oración, debe de haber una coherencia sintáctica. Entonces, te dice sintáctico, ¿por qué? Porque tiene que haber la autonomía, quiere decir que es propia, ¿verdad? Entonces, tiene sentido completo, es decir, que debe de tener coherencia completa, como les estoy diciendo, en sus tiempos, en sus modos, y autonomía sintáctica que debe también de concordar. Bueno, entonces tenemos que el núcleo de un sintagma es el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? A ver, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. ¿Ya? El sustantivo. Por ejemplo, tenemos, si yo hablo el libro, el estudiante, las golondrinas, ya, entonces ahí estoy hablando del sujeto, pero le estoy colocando un artículo, dependiendo de qué yo esté hablando. Entonces recuerden que los artículos, el, la, los, las, también son importantes, que deben de tener la coherencia dentro de la oración. Y tenemos el sintagma denominado el sintagma nominal, que es el sustantivo. Y el núcleo, que es un verbo. Se trata de un sintagma verbal. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de los sintagmas nominales. Podemos ver Luis, mujer, meses, belleza, nadie, alguien, miren como pronombre, el azul, que es una palabra privada, que es utilizada dentro de los poemas, porque nosotros no vamos a decir el azul como que eso como que no tiene coherencia, ¿verdad? Nosotros podemos decir el azul del, por ejemplo, un poeta diría, el azul del mar es lo más romántico que puede suceder dentro. Bueno, entonces en esa palabra, en esas frases sustantivadas son también utilizados dentro del sintagma nominal. Bueno, y en el sintagma verbal tenemos como era lo que yo les decía, ¿no? Los complementos directos, complementos indirectos, los circunstanciales, los de régimen verbal suplemento, los complementos predicativos, complemento agente, complemento atributo. Entonces, miren, en cuanto al directo, tenemos compró una casa. Le coloco un sujeto, digo, Juan compró una casa. En este caso, compró es el verbo, ya una casa, ya sería sujeto predicado, ¿verdad? Tenemos el complemento indirecto, que le gustas a Isabel, o sea, no estás diciendo directamente, pues no, sino que puede ser, podría ser, como puede ser verdad, como puede ser mentira. Y tenemos el complemento circunstancial, fuimos a la playa, pero eso es como vamos para la playa. Como que me encontré, ¿ya? Entonces, el régimen verbal o suplemento, tenemos este ejemplo de piensa él, el complemento predicativo, llegó cansado, fue multado por la policía, el complemento agente. Ya el complemento atributo tenemos también, es alto, es decir, como atributo, como un adjetivo. Ya, los adjetivos sabemos que califican al sustantivo. Bien. Entonces, continuamos con las analogías. Dentro de estas analogías, nosotros tenemos que son recursos que tienen por idea dos elementos que son parte importante en cuanto a que el emisor va a transmitir todo lo que tiene relación entre sí.
Es decir, que elige un camino, pero puede ser otro también. Entonces, vamos a determinar que estas analogías expresan casos que son de la misma relación. Y es un segundo elemento el que no está hablando, sino que el que trae la referencia y que sea elegido especialmente por el emisor que determina al receptor. Y aquí tenemos una parte en la que sí quisiera que los observen correctamente, los observen detenidamente en cuanto a las analogías. Miren que tenemos de diferentes causas, ya No tenemos se ven. diferentes tipos de analogías. Oye, Entonces, va, toma la mesa. ¿qué es un sinónimo? A ver, un sinónimo es una palabra que tiene igual significado. Entonces, por eso dice analogías de sinonimia, de relación de sinonimia. Entonces, verás es igual a sincero. Sereno es igual a ecuánime. Relación de complementariedad, tenemos violín, arco, clavo a martillo. Entonces, por eso en estas analogías es muy importante que ustedes tengan en consideración qué es lo que relaciona algo con otro objeto, con otro artículo, ¿ya? Artículo me refiero a algo solamente idéntica, ¿no? Artículo de un objeto. Obra, autor. El espejo del líder, David Fishman. Fishman. Ya. Fiel a fidelidad, amor a enamoramiento. Entonces, miren, en esta parte es importante que ustedes también tengan ustedes el conocimiento en cuanto a la sinonimia, como está en la primera parte. Luego tenemos relación de todo o en parte, de sala a sillón, relación de género o especie, perro a canino, primate a gorila, es decir, la relación que puede existir. Relación de medio o instrumento. Bueno, entonces tenemos aquí relación de secuencialidad, tenemos clase, recreo, calor, ardor, tenemos relación de elemento atributo, hijo, familia, relación de función, venta, vendedor, relación de semejanza, preludio, prefacio. Dentro de los textos nosotros tenemos el preludio, que viene a ser como un tipo de introducción, el prefacio es como cuando ya te da la última parte, como la síntesis de lo que se ha elaborado dentro de ese trabajo investigativo o ya sea un libro que haya sido escrito. Luego tenemos relación de reciprocidad. Reciprocidad es dar, ¿no? Lo mismo. Entonces, color rojo. Cazador a presa. Relación de inclusión, color rojo. Producto final, barman a trago, barman a cóctel, ¿ya? Lo que Entonces, es. ahí tenemos relación de derivación, tabaco a cigarro, Ay, vamos. relación de objetos, característica, azúcar a dulce, relación de magnitud, isla, continente. Y tenemos relación de materia prima, producto, chompa, cacao a chocolate. Entonces ahí tenemos nosotros todo lo que concierne a los ejemplos más comunes a las analogías. Bueno, tenemos ahora
las tesis y argumentos. Bueno, entonces en esta parte tenemos que los adelantos científicos traen consigo una mejora en las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demandan los continuos avances en el campo, así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten que hoy en día se trate con éxitos muchas enfermedades que hasta hace un poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían mucho esfuerzo. Miren, entonces, si estoy hablando de tesis, no solamente que es un trabajo de titulación, no, de tesis quiere decir una argumentación. Entonces, ¿por qué está entre comillas? Entre comillas está porque es tomado de un autor. Es tomado de un autor, no es mi autoría. Entonces, como es de otra persona, yo lo debo de resaltar entre comillas, ¿ya? Lo debo resaltar entre comillas para determinar que ese texto no es mío. Entonces, porque si yo lo escribo de una manera normal, sin comillas, la persona considera que yo le estoy robando su información. Por lo tanto, ese robo de información en la parte, en esta parte se llama plagio. Todos hemos escuchado este término, que no es nada correcto. Nosotros plagiar un, una información que no es nuestra, ¿ya? Tomar algo que no es nuestro. Entonces, en la actualidad nosotros hablamos sobre la deshonestidad académica. Dentro de esa deshonestidad académica debemos de determinar que las tesis son argumentadas y que esos argumentos se respetan. Bueno, entonces continuamos. Reconocimiento de tesis y argumento. La tesis establece una relación de causa y consecuencia, es decir, que los argumentos pueden entenderse como las causas de lo que se expresa en la tesis. Es decir, que debe de haber causa para que pueda haber un efecto o un efecto para que pueda haber una causa. Es decir, que es una idea de doble entrada. Bueno, dentro de este reconocimiento de argumentos se identifican que debemos de tener en consideración que esta causa o consecuencia, causa-efecto, como yo les sé decirlo, tienen que revisarse o deben de tener en consideración. Entonces voy a retroceder a esta parte, porque de aquí desprende el ejemplo en el que nosotros tenemos en esta parte donde dice reconocimientos de argumentos. Ya, entonces los avances médicos permiten curar enfermedades antes incurables. Ya, y es una de las causas o razones de lo expresado en la tesis, de que los adelantos científicos suponen una mejora en las condiciones de vida de los seres humanos. Es decir, esa es la argumentación. Cuando nosotros dentro de la redacción, no una redacción normal, dentro de la redacción científica, nosotros sabemos decir que es un parafraseo. ¿Ya? ¿Qué es un parafraseo? Un parafraseo es lo que estamos observando aquí, que es la interpretación de lo que yo estoy indicando, de lo que yo estoy diciendo, para poder, mire, la tesis vendría a ser lo que dijo el autor y la argumentación, lo que yo voy a emitir como criterio. Tenemos diferentes tipos de argumentos, entre ellos tenemos los racionales, los de hecho, los de ejemplificación y los argumentos de autoridad. Dentro de cada uno de ellos es muy importante recalcar que dentro de estos argumentos nosotros tenemos que fundamentar
esta información y cómo la fundamentamos con la base de ideas en cuanto a las referencias bibliográficas que también son parte importante de toda esta argumentación. ¿Y por qué digo de las referencias bibliográficas? Porque si yo, como ya les decía, si yo tomo un fragmento de algún escrito, entonces yo tengo que referenciar a quién va dirigido o quién lo escribe y quién lo va a persuadir o lo va a decir o de una manera cómo yo lo voy a interpretar. Entonces, esa es la argumentación. Bueno, dentro de la gramática, dentro de la comunicación, hay un espacio muy importante en el que ustedes deben de saber que hay un logo que dice, o hay un mensaje muy pequeño que dice, dime cómo escribes y te digo quién eres. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la ortografía. La ortografía es parte importante dentro de la gramática y que esto no pasa de moda, ¿ya? La gramática, la ortografía no es anticuada, que nosotros como personas quera- eh, la escribamos como nos parece a nosotros o como nos conviene a nosotros, es algo, se podría decir, yo utilizo mucho la palabra patético cuando veo muchas palabras con faltas ortográficas, yo digo, puchica, qué patético. O sea, ¿por qué? Porque eso es como, patético para mí es como que es lo peor. Ya, entonces debemos de cuidarnos esta parte de la ortografía para que nosotros interpretemos, ¿ya? Porque a veces por una tilde o por una S, por una Z, por una C, entonces como que cambiamos el significado de la palabra. Bueno, entonces, pero antes de llegar a vamos a ver en esta parte que tenemos la clasificación de las palabras. Tenemos que dentro del castellano o del español, tenemos la clasificación de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Entonces, ¿de qué nos sirve saber qué es una palabra aguda, qué es una palabra grave, qué es una palabra esdrújula? Nosotros sabemos que el acento, ¿ya? Tenemos acento prosódico y acento ortográfico. ¿Cuál es el acento prosódico? El acento prosódico es aquel que yo lo voy a, por ejemplo, hay palabras que pensamos que se tildan, por ejemplo, la palabra fe, las personas lo tildan, pero ese es un acento prosódico, es decir, está ahí, pero no se tilda, ¿ya? Y el acento ortográfico es el que lleva la tilde. A ver, ahora, ¿qué es una tilde? Esto también importante porque muchas personas, por desconocimiento, hacen la tilde y ya la tilde y hacen un corazón, hacen una estrella, hacen un visto como tilde. No, la tilde es una rayita oblicua que se coloca sobre la mayor acentuación de voz. ¿Ya? Entonces, rayita oblicua, no te dice, es un corazón que lo puedes colocar en cualquier acentuación. ¿Es un asterisco? No, es una rayita. Y a manera de anécdota, les comento que en una ocasión estábamos en un concurso de ortografía. Entonces, una de las participantes hizo un asterisco sobre la palabra. Todas las palabras no tenían la tilde, sino que tenían un asterisco. Automáticamente fue la primera que descalificaron. Entonces, hasta la profesora de lengua de aquella unidad educativa se quedó sorprendida porque le dijeron, ¿y por qué la descalifican? Entonces la descalifican por no utilizar y eso se llevó fue un momento bien feo. ¿Por qué? Porque se suponía que la profesora tenía que haber corregido eso anteriormente, antes
este estudiante, que era un concurso a nivel nacional. Entonces, para eso como preámbulo, como para que ustedes conozcan también y sepan que la tilde es una rayita oblicua y no cometan ese error. Muy bien. Entonces tenemos las palabras. Miren, las palabras agudas. Las palabras agudas son las que terminan en NS o vocal. Como por ejemplo, tenemos pasión, compás, ¿ya? Tomó, recogió, ya, terminan en NS vocal. Y las graves son las que no terminan en NS vocal, es decir, por eso yo se las he determinado así, de esa manera. Entonces, porque la regla lo dice diferente, pero para mí es más práctico que ustedes lo digan. Ah, no, las graves son las que no terminan en NS vocal. Entonces, lápiz, a ver, sería cántico vendría a ser esdrújula. Bueno, las palabras que en este momento se escapan. Bueno, y las palabras esdrújulas se tildan todas sin excepción. Es decir, como ya les dije anteriormente, cántico, pájaro, ya, entonces ahí tenemos las palabras esdrújulas. Bueno, el uso de la B. Luego de que vimos nosotros lo que eran los tipos de palabras, vamos con el uso de la letra B. Entonces tenemos que se escribe con B delante de cualquier consonante, ¿ya? Que termina, por ejemplo, en bu, bur, bus, bibl. Ya, entonces tenemos buceta, búsqueda, burbuja, bibliografía, biblioteca. Entonces aquí también tenemos que empiezan con bi, bis y bis, con S y con Z. Tenemos bicicleta, bizcocho, ya, y las que tienen doble significado en este caso, muy bien. Tenemos que los verbos que terminan en la terminación, que terminan en servar, versar, como por ejemplo, conversar, conservar, reservar, observar, también son utilizadas con la letra V. Pero miren, que los verbos, como les decía, ¿no? Terminados en servar, versar, como por ejemplo, conversar, conservar, reservar, se utilizan con V, porque como es el uso de la B y V, entonces aquí nosotros tenemos también que los verbos estar, andar, tener, que llevan sonido, por ejemplo, tuvo, tuviera, tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo. Es decir, todas las terminaciones del verbo andar, tuvo, ya se escriben con V. Como excepción, recuerden que el copretérito del verbo estar, como todos los de la primera conjugación, se escriben con B. Estaba, estábamos, estaban. Ya, miren, hay una mezcla aquí, ¿no? Entonces, las palabras acabadas con aba, abo, eve, evo, eva, ivo, iva, es decir, doceava, terceava, decisivo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otros ejemplos, longevo, nueva, conflictiva, ¿ya? Entonces, constituyen una excepción en las palabras. Entonces, ahí en esas palabras también, por ejemplo, tenemos otra excepción, ívoro, ívora, carnívora, granívora, herbívoro, insectívoro, que son la regla de excepción en cuanto al uso de la V. Bueno, tenemos luego el uso de la CZS, que las palabras que terminan en Z cambian el plural. Por ejemplo,
lápiz, cuando las palabras terminan en Z. Entonces, su cambio vendría a ser con C. Lápiz, lápices. Luz, luces. Ya, entonces, los sustantivos que terminan en tor y en sor, como por ejemplo, destructor, es decir, el verbo y viene a ser un sustantivo, por ejemplo, destructor de verbo, destrucción como sustantivo, director, ya, dirección, ya, selector, selección, ya. Entonces, en ese caso. Luego tenemos aquí el uso de la S, ya que se escriben con S las palabras terminadas en esca, esco, por ejemplo, grotesca, dantesca, burlesco, pintoresco, se escriben con S, ¿ya? Las que son del verbo auxiliar, del verbo haber, como por ejemplo, hubiese amado. Se escriben con S la terminación esta, esto, ista, como por ejemplo, feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista. Con el uso de la C tenemos, como anteriormente se decía, ¿no? Que las terminaciones con Z, cuando es el plural, cuando es el plural, entonces se cambia de la Z, se cambia a la C. Entonces, maíz, maíces, raíz, raíces, pez, peces, rapaz, rapaces, atroz, atroces. Se escriben con C los verbos terminados en ceder, sender, cibir, citar, como por ejemplo, conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. Se escriben con C los verbos terminados en zar, ante la vocal que cambian. Por ejemplo, analizar, analice, avergonzar, avergüence, canalizar, canalice. Miren, terminan en, su terminación es en zar, entonces la palabra va a continuar con C. Tenemos aquí el uso de la S, tenemos ísimo, ísima. Todas las palabras que se hacen superlativo, por ejemplo, bello, bellísima, lindo, lindísima, feo, fea, feísima, inteligente, inteligentísima, delicadísima. Entonces, todas estas palabras, su terminación será con S. Ya, las palabras que terminan en oso, osa, por ejemplo, bondadoso, sabroso, dadivoso, perezoso, maravilloso, grandioso, su terminación con S. Ya, las palabras terminadas en ismo, por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, barguandismo. Tenemos el uso de la P y de la B, que se escriben con M antes del fonema P. ¿Cuál es el fonema? La letra, los fonemas decimos que son las letras, ¿ya? Se determinan como letras, los fonemas. Ampuloso, cumplir, cumplimiento, ¿ya? Empezar, impropio, vampiro, antes de la P se escribe con M. Se escribe con M antes del fonema B. Por ejemplo, Colombia, ambiental, enjambre, tromba, trompa, ¿ya? Luego tenemos el uso de la H. Los prefijos hidra, hidro, hiper, hipo, hidráulico, hidrógeno, hipérbole, ya todo lo que es hidra, hidro, hiper, hipo serán con H. Ya las palabras que empiezan con el dictongo UE, hueco, huelga, huella, huérfano, huerto, los prefijos hepto, hepta, hexa, hemi. Ya tenemos ahí, por ejemplo, las palabras compuestas, hectómetro, hectasílabo, hexágono, hemiciclo, entonces hemisferio, ya son palabras que se utilizan con la letra H en el inicio. Tenemos el uso de la G.
cuando inician con G, no solamente cuando inician, sino la sílaba G o Ji. Recoger, recoges. Recogí, recogiste. Recogimos, coger, escoger, encoger, proteger, emerger, dirigir, corregir, exigir, urgir, surgir, rugir, erigir, refrigerar, exagerar, aligerar. Pero también dentro de esta regla tenemos estas excepciones que son tejer y crujir. Bueno, entonces luego tenemos el uso de la J, las palabras con ja, jo, ju, a diferencia de la de G y ji, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá reja, mejor, jurado. Los verbos terminados en gear, por ejemplo, ojear, forcejear. Las palabras que comienzan en eje, ejecutivo, ejemplo, ejercicio. Las palabras terminadas en ge, jera, jera, jería. Pasaje, linaje, agujero, sonajero, relojera, relojería, ¿ya? Mensajería. Bueno, y el uso de la doble L, ya no es Y, así era que la conocíamos anteriormente. Después, la Real Academia de la Lengua Española, quien es la que determina todos los cambios o modificaciones que hay dentro de del castellano, entonces, o del español, determinó que ya no es no es elle, sino doble L. Ya, se escriben con doble L las palabras terminadas en illo, illa, sus compuestos y derivados. Por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla. Las que terminan en aye, elle, ella, ello. Ya, entonces ahí tenemos algunas terminadas en yar. Bueno, entonces ahí tenemos, chicos, lo que hoy podemos determinar como un estudio previo a su presentación de evaluación.